Quiero preguntarte algo que tal vez nunca le has dicho a nadie en voz alta. ¿Cuánto tiempo llevas orando por algo y todavía no ha pasado nada? No hablo de días, hablo de semanas, de meses, quizás años. Has orado con fe, has orado con lágrimas, has orado en silencio cuando nadie te veía. Has orado cuando ya no te quedaban palabras y solo podías quedarte en silencio delante de Dios. Y el cielo parece estar callado. Y eso duele de una manera que muy pocas cosas duelen, porque no es solo la espera, es la duda que viene con ella. Esa voz que empieza a susurrar. ¿Y si Dios no me escucha? ¿Y si mis oraciones no llegan a ningún lado? ¿Y si estoy haciendo algo mal? Hoy quiero hablarte de eso, no con respuestas fáciles, no con frases que suenan bien pero no alcanzan para el peso real de esa duda, sino como un amigo que también ha estado ahí, que también ha orado y esperado, que también ha sentido ese silencio que pesa y que encontró algo que cambió completamente la forma en que entiende la oración. Bienvenido a la brújula interior, porque cuando el mundo hace ruido, algo en ti siempre sabe el camino. Hay algo que la mayoría de iglesias no te dice sobre la oración. Nos enseñan a orar con fe. Nos dicen que si creemos de verdad, la respuesta va a llegar. Que si ayunamos más, si oramos más tiempo, si somos más persistentes, Dios va a responder. Y cuando la respuesta no llega, la conclusión natural es devastadora. Algo está mal en mí. Mi fe no es suficiente. Dios no me escucha a mí. Y esa conclusión, además de ser dolorosa, es falsa, porque vivimos en un mundo donde las respuestas llegan en segundos. Abres Google y en menos de un segundo tienes lo que buscas. Pides un domicilio y en 30 minutos está en tu puerta. Escribes un mensaje y en segundos aparece visto. Vivimos en la era de la inmediatez. Y sin darnos cuenta llevamos esa misma expectativa a la oración. Oramos hoy y esperamos respuesta mañana. Oramos esta semana y si no pasa nada, empezamos a dudar. Pero Dios no opera en los tiempos de la inmediatez digital. Dios opera en los tiempos del propósito eterno. Y esos tiempos son radicalmente diferentes a los nuestros. Ahora déjame preguntarte algo diferente. ¿Y si el problema no es que Dios no te escucha, sino que la respuesta ya está en camino y todavía no puedes verla? ¿Y si el silencio que sientes no es ausencia, sino preparación? Hoy quiero mostrarte 3 historias bíblicas y 3 razones concretas por las que la oración a veces parece no ser escuchada. Y al final de este video, algo en tu forma de orar va a cambiar para siempre. Quiero llevarte a 3 historias, 3 personas que oraron con todo su corazón y que en algún momento sintieron exactamente lo que tú sientes hoy. La primera es Ana. Ana no podía tener hijos. Y en aquella época eso no era solo una tristeza personal, era una fuente de vergüenza pública. Año tras año iba al templo y oraba con tanta intensidad que el sacerdote pensó que estaba borracha. No oraba una vez, no oraba cuando se acordaba, oraba con el corazón partido, con lágrimas reales, con una desesperación que cualquier persona que ha rogado por algo durante años puede entender. ¿Y Dios respondió de inmediato? No. Ana esperó, siguió orando, siguió creyendo aunque no veía nada. Y cuando la respuesta llegó de una manera que cambió no solo su vida, sino la historia de todo un pueblo. Porque el hijo que Dios le dio se llamó Samuel. Y Samuel cambió el rumbo de Israel. Lo que Ana pedía era un hijo. Lo que Dios estaba preparando era un profeta para una nación. La segunda historia es la de Daniel. Daniel oraba 3 veces al día, sin excepción, incluso cuando el rey firmó una ley que prohibía orar a cualquier dios que no fuera él mismo.
Daniel siguió orando con las ventanas abiertas, sin esconderse. ¿Y Dios lo protegió de inmediato? No. Daniel terminó en el foso de los leones. Piénsalo, aquí hay un hombre que oraba fielmente todos los días, que nunca comprometió su fe, y Dios permitió que lo lanzaran a los leones. Desde afuera parece que las oraciones de Daniel no fueron escuchadas, pero lo que nadie podía ver era que Dios ya estaba obrando. Y cuando Daniel salió del foso sin un rasguño, lo que cambió no fue solo su situación, cambió la percepción de Dios en todo un imperio. La tercera historia es la de Pablo. Pablo tenía algo que él llamó un aguijón en la carne, algo que le dolía, algo que le incomodaba profundamente, y oró 3 veces pidiendo que Dios se lo quitara. 3 veces, y la respuesta de Dios fue no. No porque Pablo no tuviera fe, no porque sus oraciones no llegaran, sino porque Dios le dijo algo que cambió todo. Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no quitó el aguijón, pero dio algo mejor, la capacidad de cargar con él sin que lo destruyera. 3 historias, 3 personas que oraron con fe real, 3 respuestas que llegaron de maneras completamente diferentes a lo que esperaban. Y las 3 tienen algo en común que quiero que veas. Ahora sal de esas historias y entra en la tuya. Porque quizá hoy estás orando por algo muy concreto, ese trabajo que no llega, esa enfermedad que no mejora, esa relación que no se restaura, esa deuda que no desaparece, ese hijo que no vuelve, ese sueño que lleva años esperando, y llevas tiempo orando, y la respuesta no llega, y esa espera tiene un peso que es muy difícil de describir a quien no lo ha vivido. Quiero decirte algo que ojalá alguien me hubiera dicho antes. El silencio de Dios no es indiferencia, es un idioma diferente. Cuando Dios calla no significa que no escucha, significa que está obrando en una dimensión que tus ojos todavía no pueden ver. Ana no podía ver a Samuel mientras oraba llorando en el templo. Daniel no podía ver el decreto del rey mientras oraba con las ventanas abiertas. Pablo no podía ver la gracia que Dios le estaba dando mientras pedía que le quitaran el aguijón. Ninguno de los 3 podía ver lo que Dios estaba haciendo, pero Dios estaba haciendo algo en cada uno de ellos. Y ahora quiero preguntarte algo muy honesto. ¿Es posible que lo que estás pidiendo en tus oraciones sea bueno, pero que Dios esté preparando algo mejor? ¿Es posible que el momento en que recibirás la respuesta no haya llegado todavía, no porque Dios no quiera dártela, sino porque tú todavía no estás listo para recibirla? ¿Es posible que el proceso de esperar te esté cambiando por dentro de una manera que la respuesta inmediata nunca hubiera podido hacer? No te pido que ignores el dolor de la espera. Te pido que consideres que quizá el silencio no es el final de la historia, porque el silencio de Dios casi siempre precede a sus respuestas más grandes. Quiero darte las 3 razones más poderosas por las que la oración a veces parece no ser escuchada, y lo que puedes hacer con cada una de ellas. Primera razón: el tiempo de Dios no es el tuyo. Vivimos con una mentalidad de microondas. Queremos que todo suceda rápido, que si creemos con suficiente fe la respuesta llegue en días, pero Dios trabaja con mentalidad de árbol. Los árboles que duran siglos no crecen en semanas. Sus raíces se forman lentamente. Su tronco se endurece con el tiempo. Su fruto aparece en la estación correcta. Ana esperó años, no porque Dios no la amara, sino porque lo que Dios estaba preparando requería tiempo. ¿Qué hacer? Cambiar la pregunta. En lugar de ¿por qué no ha llegado la respuesta?, pregúntate ¿qué me está enseñando Dios mientras espero?
porque casi siempre la respuesta a esa segunda pregunta es más valiosa que la respuesta a la primera. Segunda razón. A veces Dios responde de una manera diferente a la que pediste. Pablo pedía que le quitaran el aguijón. Dios le dio gracia para cargarlo. No es la misma respuesta, pero es una respuesta mejor. Hay oraciones que Dios no responde como las pedimos, porque lo que pedimos no es lo mejor para nosotros. No porque no le importe lo que sentimos, sino porque ve más que nosotros. Piensa en un niño que le pide a su padre que lo deje cruzar la calle solo. El padre dice no. No porque no lo ame, sino porque desde donde está parado puede ver algo que el niño no puede ver. Dios muchas veces dice no, porque desde su perspectiva puede ver algo que tú todavía no puedes ver. ¿Qué hacer? Aprender a orar con las manos abiertas. No, Dios, dame esto que yo quiero, sino Dios, dame lo que necesito aunque no sea lo que pedí. Esa oración requiere más fe, pero también libera de una manera que la otra no puede liberar. Tercera razón. La oración no es una transacción, es una relación. Aquí está el mayor malentendido sobre la oración. Muchas personas oran como si estuvieran haciendo un pedido en un restaurante. Piden algo específico, esperan que llegue, y si no llega, se quejan del servicio. Pero la oración no fue diseñada como un sistema de pedidos. Fue diseñada como una conversación entre un hijo y su padre. Y en las conversaciones reales no siempre obtienes lo que pides, pero siempre te conectas con quien te escucha. Daniel oraba 3 veces al día no solo cuando necesitaba algo. Oraba porque quería estar en contacto con Dios. La oración era su forma de vida, no su línea de emergencia. Y cuando llegó la crisis del foso de los leones, ya tenía una relación construida que ningún rey podía romper. ¿Qué hacer? Empezar a orar no solo cuando necesitas algo. Orar también cuando estás bien, cuando estás agradecido, cuando no tienes nada urgente que pedir. Porque la oración que sostiene en la tormenta es la que se construyó durante la calma. Antes de cerrar este encuentro, quiero dejarte con una sola verdad para hoy. La brújula de hoy es esta. El silencio de Dios no es su respuesta final. Es el sonido de algo que todavía está siendo preparado para ti. Piénsalo. Cada vez que sientas ese silencio en la oración, en lugar de interpretarlo como abandono, interpreta como preparación. En lugar de pensar, Dios no me escucha, piensa, Dios está obrando en algo que todavía no puedo ver. No porque sea fácil creerlo, sino porque Ana, Daniel y Pablo lo vivieron. Y los 3 confirmaron que el silencio de Dios nunca fue su última palabra. La última palabra de Dios siempre fue bien. Y si todavía no llegó el bien, es que todavía no es el final. El reto de esta semana tiene 2 partes muy concretas. Primera parte. Esta semana escribe tu oración. No la pienses. No la digas en voz alta solamente. Escríbela con todas las palabras, con todo el dolor, con toda la honestidad que no te atreves a decir en voz alta. Escríbela como si le estuvieras enviando una carta a alguien que te conoce completamente y que no te juzga por lo que sientes, porque eso es exactamente lo que es. Segunda parte. Al final de esa oración escrita añade esta frase: confío en tu tiempo aunque no lo entienda. No porque lo sientas en este momento, sino porque elegirlo aunque no lo sientas es exactamente lo que es la fe. La fe no es sentir que Dios responde. La fe es seguir orando aunque no sientas que responde. Y esa oración escrita, guárdala, porque el día que llegue la respuesta vas a querer volver a leerla y ver cuánto cambió todo desde que la escribiste. Gracias por quedarte hasta aquí.
Sé que este tema toca algo muy profundo. Y si llegaste hasta el final es porque hay una oración que llevas cargando que todavía no ha sido respondida. Y esa oración importa. Quiero que sepas algo antes de irte. El hecho de que sigas orando aunque no hayas visto la respuesta, eso no es falta de fe. Eso es exactamente la fe. La fe no es creer cuando ya ves, es seguir creyendo cuando todavía no ves nada. Y el solo hecho de que estés aquí hoy, buscando respuestas, buscando algo que sostenga tu corazón, eso ya me dice que tu fe sigue viva. Aunque esté cansada, no la sueltes. Si este video llegó a tu vida en el momento justo, suscríbete a la Brújula Interior y activa la campanita. Cada semana vamos a seguir teniendo estas conversaciones que nadie más tiene, sobre la fe, la duda, el dolor y la vida real. Y si este mensaje tocó algo en ti, dale like. Ese gesto pequeño ayuda a que estas palabras lleguen a alguien que hoy las necesita tanto como tú. Cuéntame en los comentarios. ¿Hay una oración que llevas tiempo haciendo y que todavía esperas que sea respondida? No tienes que dar detalles si no quieres. Solo escribe "sigo esperando" y que sepas que no estás solo en esa espera. En el próximo video vamos a hablar de algo que Jesús mismo enseñó hace más de 2000 años y que hoy sigue siendo la respuesta más poderosa para uno de los problemas más grandes de nuestra época. La ansiedad, el miedo al futuro, la preocupación constante por el dinero, el trabajo y lo que viene. El título es El día que Jesús enseñó el secreto para vencer la ansiedad. No te lo pierdas. Y recuerda siempre, cuando el mundo hace ruido, algo en ti siempre sabe el camino. Cuídate mucho. Hasta el próximo video.